Vale, bien. Vamos a ver una bonita propiedad que cumple la función phi de Euler. Dice que si tenemos dos números naturales m y n que son primos entre sí, su máximo común divisor es igual a 1, entonces vamos a tener que la imagen de m por n bajo phi, que es igual a la cantidad de números naturales menores o iguales que m por n, que son primos con m por n, es decir, que no comparten divisores con m por n, pues esta cantidad de números va a ser igual a la cantidad de números menores o iguales que m, que son primos con m, multiplicada por la cantidad de números menores o iguales que n, que son primos con n. Entonces, para demostrar esto, construimos una matriz que tiene los números naturales que van desde 1 hasta m por n, y está ordenada de esta forma. Tenemos que en la columna 1, pues tenemos los números que van desde 1 hasta m. En la columna 2 los números que van desde m1 hasta 2m, y así continuaríamos hasta acabar con todos los números naturales menores o iguales que m por n, ordenados de esta forma. Entonces fijaros que el elemento de la fila I, columna J de esta matriz, a ver si se puede ver todo, vale, así. Fijaros que el elemento de esta fila I, columna J, es justamente J menos 1 por m más I. Es decir, es la columna menos 1 multiplicada por m más la fila, ¿no? Más la fila. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora que si un elemento cualquiera de una fila no es primo con m, entonces todos esos elementos de la fila tampoco van a ser primos con m por n. Y como a mí solo me interesa contar los números de esta matriz, las entradas de esta matriz que son primos con m por n, y demostrar que esa cantidad de números o de entradas de la matriz que son primos con m por n es igual a phi de m por phi de n, pues yo puedo desechar todas esas filas en las que voy a tener números que no son primos con m por n. Entonces todas esas filas las desecho y justamente me voy a quedar con phi de m filas. Vamos a ver cómo. Entonces, bueno, supongamos que el elemento de la columna 1, ¿vale? De esta columna de aquí, pues un elemento cualquiera de esta columna no es primo con m. Por ejemplo, el elemento a i1, que es igual a i, ¿vale? Tal y como hemos formado esta matriz, pues sería igual a i. Pues vamos a suponer que no es primo con m. Y a partir de aquí vamos a demostrar que entonces ningún elemento de la fila i es primo con m por n. Entonces, bueno, si este elemento no es primo con m, entonces tenemos que el máximo común divisor entre m y este elemento, i1, pues es d, que es mayor que 1. Entonces d divide a m y d divide a sub i1, pero a sub i1 es igual a i, entonces d divide a i. Entonces, fijaros que como d divide a m y d divide a i, entonces d divide a todos los elementos de la fila i, porque los elementos de la fila i se pueden expresar, a ver si se ve todo, vale. Se puede expresar como j menos 1 por m más i, ¿vale? Entonces sería como d divide a m y d divide a i, entonces d divide a j menos 1 por m más i. Y también d divide a m por n. Entonces tenemos un número mayor que 1 que divide a m por n y divide a cualquier elemento de la fila i. Es decir, que m por n no es primo con ninguna entrada de la fila i de la matriz A. Por tanto, todos esos elementos de la fila i de la matriz A se pueden desechar y al final nos vamos a quedar con phi de m filas que contengan los elementos primos con m por n. Además, en estas phi de m filas con las que nos vamos a quedar, todos los elementos, es importante, no lo he escrito, pero es importante recalcar que todos los elementos de estas phi de m filas con los que nos vamos a quedar tras desechar las filas en las que tenemos elementos que no son primos con m por n, pues en todas estas filas cumplen que todos sus elementos van a ser primos con m, ¿vale? Es importante. Eso lo digo al final, pero bueno, lo recalco ahora para que no suene raro al final. Entonces, ¿por qué? A lo mejor os dudáis en esto. ¿Por qué nos quedamos con phi de m filas? Bueno, porque hemos desechado las filas en las que un elemento de estos no es primo con m. Entonces, pensar, ¿cuántos elementos desde 1 hasta m tenemos que
que son primos con m? Pues justamente phi de m. Entonces, tras desechar todos los elementos desde 1 hasta m que no son primos con... perdón, que no son primos con m, pues nos quedamos con todos los elementos que van desde 1 hasta m que son primos con m, obviamente. Y por tanto nos quedamos con phi de m elementos, o lo que es lo mismo, nos quedamos con phi de m filas de la matriz. ¿Vale? Entonces, bueno, tras desechar esas filas, pues construimos otra matriz B, que es una submatriz de A, en la que vamos a tener phi de m filas por n columnas. Y todos estos elementos, además, son primos con m. Ahora vamos a ver que en cada fila de esta matriz B, en cada una de las phi de m filas que tiene esta matriz B, tenemos justamente phi de n elementos primos con n. Entonces vamos a tener phi de m por phi de n elementos primos con m por n, que es justamente lo que queremos demostrar. Entonces, si llamamos a una fila I de la matriz B y escribimos sus elementos, bueno, pues será el elemento BI1, el elemento BI2 y así hasta acabar en el elemento, perdón, phi, no, aquí no sería phi, sería un 1, perdón, una I, perdón. Aquí me he colado. Dejarme corregir esto en un momento. Vale. Vale, tendríamos el elemento B y N. ¿Vale? Y estos serían todos los elementos que hay en la fila I de la matriz B. Entonces vamos a demostrar que todos estos elementos forman un sistema completo de residuos. ¿Cómo se demuestra esto? Pues vamos a suponer que dos elementos cualesquiera de esta fila pues tienen el mismo resto y vamos a ver entonces que esos elementos tienen que ser distintos. Supongamos que el elemento IJ y el elemento IK de la fila I de la matriz B pues tienen, al dividirse entre n, pues nos dan un mismo resto. Entonces, como estos dos elementos de la fila I de la matriz B nos dan el mismo resto al dividirse entre n, tenemos que son congruentes módulo n. Eso quiere decir que n divide a su diferencia. Pero claro, ¿quién es el elemento B y J? Es justamente J menos 1 por M más un cierto R. Y el elemento B y K es justamente a un K menos 1 por M más un cierto R. Entonces, al restar esto, bueno, aquí tendría que poner un símbolo menos, porque se está restando todo el elemento. Entonces, bueno, vemos que esta diferencia es justamente J menos K por M. Entonces, N divide J menos K por M. Ahora fijaros una cosa importante, que K y J y K pues van desde 1 hasta N. Entonces, tenemos que J menos K pues tiene que ser menor que N. Es más, el valor absoluto de J menos K tiene que ser menor estricto que N. Entonces tenemos que N divide a J menos K por M. Además, N es primo con M. Entonces, por el lema de Euclides, tenemos que N tiene que dividir a J menos K. Y además, el valor absoluto de J menos K es menor que N, porque J y K son números que van desde 1 hasta N. Entonces, debido a esto, no queda más remedio que admitir que J sea igual a K. Es decir, hemos demostrado que si dos elementos arbitrarios de esta fila dan el mismo resto al dividirse entre n, entonces esos elementos tienen que ser los mismos. Tiene que ser I igual a K, entonces serían el mismo elemento. Eso quiere decir que cada uno de los n números que hay en la fila I de la matriz B, al dividirse entre n, nos da un resto diferente. Además son n elementos, por tanto forman un sistema completo de residuos. Tenemos que los elementos de cada fila de la matriz B forman un sistema completo de residuos módulo n. ¿Vale?
Entonces, como en cada sistema completo de residuos módulo n tenemos exactamente phi de n elementos que son primos con n, ¿vale? Eso viene aquí justificado, podéis pausar el vídeo un poco, sería todo lo que hay hasta aquí, ¿vale? Ahí es donde está justificado esto. Entonces, en esta matriz B, voy a subir un poquito para arriba, en esta matriz B, pues tenemos aquí, en total, hay phi de m filas, ¿vale? Y en cada una de estas filas hay phi de n elementos primos con n. Además, todos estos elementos primos con n también son primos con m, porque todos los elementos de esta matriz son primos con m. Entonces, ¿cuántos elementos hay en esta matriz que son primos con m por n? Pues hay phi de m por phi de n elementos que son primos con m por n. ¿Vale? Entonces ya estaría demostrado lo que queríamos ver. Pues nada, espero que os haya gustado, que, bueno, pues que si estabais atascados en este teorema, que os haya ayudado a desatascaros. Y nada, ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.